Hace algún tiempo atrás había una terrible cuadrilla de ladrones que atacaban a las personas de una comunidad. Las personas comenzaron a tomar precauciones para evitar los ataques de esta cuadrilla. El jefe de esta pandilla tuvo un plan. Él decidió dejar de atacar a las personas y esparció la noticia de que él había muerto y había sido asesinado. Al comienzo, las personas de aquella comunidad dudaron de aquella noticia, pero al final todos acabaron creyendo en ella. Poco a poco la gente dejó de protegerse. Algunos hasta dejaban las puertas abiertas los fines de semana. Fue entonces cuando el jefe de la cuadrilla ordenó a todos sus secuaces atacar aquella ciudad. Casa por casa, toda aquella población fue saqueada y destruida. Satanás usa una estrategia similar. En primer lugar, él esparce noticias sobre su imagen, donde nos muestra que él tiene cuernos, él es de color rojo y él está agarrando un trinche. Pero lo cierto es que luego la gente pasa a pensar que aquello es ridículo y que en realidad el diablo no existe. Es verdad que el diablo no existe con esa fisionomía grotesca, pero de que existe, existe. Y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para contrarrestar sus ataques y mentiras. Si usted piensa que el diablo no existe, usted está en el lugar perfecto para caer en las garras del enemigo y las consecuencias serán desastrosas. Basta tan solo comprobar, resistiendo un día todas las tentaciones que él nos envía, y usted verá si él realmente existe o no. Satanás existe. Su nombre es mencionado 55 veces en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 9, se dan los 5 títulos que describen las características del enemigo de Dios. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, Satanás es representado por el rey de Tiro. La primera parte de este versículo es de suma importancia. Versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios no creó el diablo como lo conocemos hoy. Dios creó un ángel de luz, que en los versículos que miraremos a continuación, veremos la tragedia de cómo él pasó de ser un ángel de luz al diablo y Satanás, el padre del engaño, del error y de la mentira. En Ezequiel capítulo 28, versículo 16, la primera parte dice: a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Cómo el pecado pudo aparecer en un ambiente perfecto? Exactamente por ser un ambiente perfecto fue que el pecado podría aparecer. ¿Cómo así? Cuando Dios creó a los ángeles, les dio la libertad de escoger entre ser obedientes a Él o no. Si Dios no les hubiese dado libertad, ellos simplemente serían robots y no sabrían otra cosa que hacer más que obedecer al Señor. Dios no quería que le obedezcan por obligación, Dios quería que le obedezcan por amor. Y Lucifer fue el primer ángel en rebelarse. Él fue el primero en escoger un camino muy peligroso. Isaías 14, 12 al 14 describe ese proceso triste en el corazón de este ángel. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Este conflicto también se revela en el libro del Apocalipsis. El apóstol Juan vio esta primera lucha, este primer combate entre Satanás y Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9 dice: entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya para ellos lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Después de rebelarse contra Dios, Lucifer buscó seguidores que apoyaran su causa. Según Apocalipsis 12, versículo 4, una tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastrados juntamente con él. Y en Judas 6 dice que Dios tiene guardados esos ángeles para el día del juicio. Después de su rebelión en el cielo, Satanás formuló
planes para envolver al ser humano en este gran conflicto. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 11:3: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Adán y Eva abrieron las puertas para Satanás. Él se constituyó en el príncipe de este mundo a través del engaño y la mentira. Satanás hizo un plan para hacer caer al primer matrimonio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, versículo 14 y 15. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Queda evidente en este pasaje que Satanás nunca se presenta como quien realmente él es, y su estrategia ha funcionado por mucho tiempo. Él se presenta con un manto de piedad, él hace milagros, él se esconde atrás de un placer bonito, una filosofía interesante, una persona cautivante, un site bien construido. Él se presenta con propuestas irresistibles en el trabajo o en el ámbito personal. En el jardín del Edén, Satanás se valió de un instrumento sorprendente, la serpiente. Era un animal bonito que Dios había creado. Por medio de esa manifestación se presentó como defensor de la libertad y proclamó su pretendida superioridad sobre la ley de Dios. Pero Jesús, el personaje central del Apocalipsis, aparece para salvar a su pueblo. Él pone al alcance de todos sus hijos las armas con las cuales podemos vencer las tentaciones del enemigo. En Juan capítulo 8 versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para vencer las obras del diablo. Aunque el mal puede parecer asustador, no todo está perdido. Porque en la verdad que encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos fuerzas y ayuda para vencer en Cristo. El apóstol Pablo nos dice que uno de los engaños de Satanás será que él se disfrazará de ministros de justicia. Él siempre anda buscando nuevas formas de engañar a los hijos y a las hijas de Dios. Preste mucha atención, porque a pesar de las buenas obras que una persona podría tener, si su vida, su trabajo es propagar el error, entonces estamos delante de ministros que no son de Dios. Tal vez usted en este momento se esté preguntando: ¿Satanás también puede hacer milagros? La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 13 y 14 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Satanás es tan astuto que hasta a veces utiliza la Biblia para poder engañarnos. Lo hizo cuando Cristo estaba en el desierto. Por eso Cristo nos enseñó que podemos vencer al enemigo usando y conociendo cabalmente la palabra de Dios. Otra manera de descubrir el engaño de Satanás a través de sus falsos profetas son los frutos. Jesús dice en Mateo capítulo 7 versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Necesitamos cuidarnos de los engaños del enemigo. Él no está jugando. No piense así. No es para tanto. Usted está exagerando. No se preocupe, yo sé lo que estoy haciendo. Cuidado, mucho cuidado. Déjeme decirle una cosa: en el lugar donde usted se encuentra, vuelva. No hay un lugar donde Dios no lo pueda alcanzar. No hay un lugar tan lejano donde Cristo no pueda alcanzarnos. Hoy estamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva por no haber prestado atención a lo que Dios les estaba diciendo. Y el último engaño de Satanás es culpar a Dios por aquello que él hace. Es decir, él culpa a Dios por la existencia del mal. Pero Dios no tiene la culpa. La culpa es del propio diablo, porque él es el originador del mal. Y a veces
también en parte es nuestra porque nosotros escogemos y elegimos caminar por el camino del error. La Biblia habla de la ira del diablo contra un grupo específico de personas. La palabra de Dios muestra las características de ese grupo. Acompáñeme en Apocalipsis 14:12. Dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en el capítulo 12, Jesús revela a los seres humanos cómo ellos pueden vencer al enemigo. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El gran secreto para vencer a Satanás es aferrarnos de Cristo. Cristo ya lo venció en el desierto y lo venció en la cruz cuando Él resucitó al tercer día. El diablo sabe que está perdido, por eso ruge como león, porque sabe que en poco tiempo será destruido para siempre. Un hombre todavía joven había quedado viudo. Un amigo suyo, para aliviar el dolor y el pesar que él sentía, lo invitó a pasar ese fin de semana en su casa. Sin embargo, este hombre decidió enfrentar el dolor en su propia casa. Y aquella noche, cuando llevó a su pequeña a su cama para recostarse y poder dormir, aquel hombre apagó la luz y cuando se dirigía a su dormitorio, a su recámara, escuchó unos sollozos. Volviendo al cuarto de su pequeña, la encontró llorando. Entonces la tomó en sus brazos y aquella niña le dijo: papito, ¿te das cuenta cuán oscura esta noche es? Es tan oscura que no consigo ver tu rostro, papito. Pero aunque no te consigo ver, yo sé que tú me amas, ¿verdad? Aquel hombre acomodó a su niña en sus brazos y al poco tiempo aquella pequeña estaba durmiendo. Se dirigió luego a su dormitorio y, postrado de rodillas, repitió en oración casi las mismas palabras de su hija: Padre, esta noche es tan oscura que no te consigo ver, pero yo sé que estás ahí y sé que tú me amas, sé que puedo confiar en ti. En la hora de la crisis, de la angustia y el dolor, cuando parece que todo está desmoronándose, cuando sientes que todo el poder del mal está listo para destruirte, entonces es hora de buscar a Dios. Es hora de colocarnos delante de Jesús y por la fe sentir su mano extendida y lista para ayudarnos. Jesús venció a Satanás, continúa venciendo y lo vencerá al fin de este gran conflicto. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Delante de nuestros ojos hoy hay dos caminos, pero solo podemos elegir uno: el camino de la vida o de la muerte, el camino de la victoria o de la derrota, el camino de la salvación o de la condenación. Déjeme decirle algo de corazón a corazón: no se resista más, ríndase a Cristo, deje a Jesús entrar en su vida. Él puede darle la victoria. Con Él la victoria es segura. Si esa es su decisión, permítame hacer una oración por usted. Querido Padre que estás en los cielos, estamos aceptándote hoy de todo corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Queremos recibir el poder de lo alto para poder hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Tenemos luchas y dificultades. Nuestros problemas son tan grandes que parecemos un barquito en medio de la tempestad. Pero sabemos, mediante tu palabra, que con Cristo tendremos la victoria. Condúcenos con tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.